Hola, 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 mi gente guapa. CEU superíndice 3 moestu y soy. Espero que de maravilla y con muchísima energua porque hoy, amigos muos, hoy tenemos un salseo de los buenos, un drama turco digno de la mismísima Estambul, pero en la vida real. A su vez vamos a hablar del huracu en medio tico que se ha desatado con nuestro queridísimo Kerem Bürsin y Prepul Rense, porque la cosa se pone interesante que un capítulo final de telenovela. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones alocadas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Te también copyright N. No te hagas el interesante. Activa la campanita para no perderte ni una pizca de chisme, porque AQU te mantendremos al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el sueño más menos hoy y por supuesto, las vidas de nuestros actores favoritos. Suscríbete que es gratis y me haces muy feliz. Bueno, ahora vamos al grano. ¿De qué copyright vamos a hablar hoy? Pues ni ni menos que del escándalo que rodea a Kerem Bürsin. Y no es un escándalo cualquiera, no. Aquí hay sentimientos encontrados, acusaciones veladas y sobre todo, una sensación superíndice 3 en general de que algo muy grande pasando de true ese de las CEU maras. El título lo dice todo, Kerem se revela, mi amor no puede vivir a su. Impactante. Amigos parece que nuestro Galu, turco ha llegado a un punto de inflexión superíndice 3 y dispuesto a decir lo que piensa, cueste lo que cueste. Todo esto como ya se imaginaron, gira en torno a su vida amorosa. Y es que desde su ruptura con Anderu Rafael, la prensa rosa no ha dejado de emparejarlo con una y otra actriz. Pero al parecer, las cosas no son tan sencillas como parecen. Hay un factor que pesando mucho en las decisiones de Kerem, algo que lo asfixiando y que lo ha llevado a alzar la voz. ¿De qué copyright se trata? Bueno, vamos a desglosarlo poco a poco. Primero, tenemos que entender el contexto. Kerem Bürsin además de ser un actor talentosísimo y un hombre guapúsimo, que eso no se puede negar, es una persona muy reservada con su vida privada. Siempre ha intentado mantener un perfil bajo y evitar los escándalos. Sin embargo, su relación superíndice 3 con Anderu Rafael, que surgió superíndice 3 en el set de la exitosa serie Senu con diéresis al cap, Love is in the air, lo catapultó superíndice 3 a otro nivel de fama. La pareja era adorada por millones de fans en todo el mundo, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Eran la pareja del momento, la fantasía hecha realidad. Cada foto, cada mirada, cada interacción superíndice 3 era diseccionada y convertida en trending topic mundial. Almohadilla Anker, como los llamaban cariu más menos osamente sus fans, eran el epítome del romance moderno, la encarnación superíndice 3 de la química perfecta. Cuando la relación superíndice 3 terminó superíndice 3, el impacto fue enorme. Y a partir de ahí comenzó superíndice 3 el torbellino de rumores. Se le relacionó superíndice 3 con varias actrices, modelos e incluso con alguna que otra influencer. Pero Kerem, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio sin confirmar ni desmentir nada. Eso en algunas entrevistas dejaba caer ciertas indirectas, comentarios ambiguos que alimentaban a UNMU, la especulación superíndice 3N. Era como si estuviera jugando al gato y al rato superíndice 3N con la prensa, dosificando la información superíndice 3N y manteniendo a todos en vilo. Un verdadero maestro del suspense. Cada declaración superíndice 3N era analizada con lupa, buscando pistas ocultas y significados secretos. La histeria colectiva era palpable y la pregunta que resonaba en todas partes era, ¿Q copyright N serú la plus superíndice 3 sima afortunada en conquistar el corazón superíndice 3N de Kerem Bürsin? Pero, ¿du superíndice 3 de estu, el escándalo? ¿Du superíndice 3 de estu, la rebelión superíndice 3N? AQ es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, Kerem estuvo harto de que se le impongan relaciones, de que se le presione para estar con una persona u otra, de que se juegue con sus sentimientos y sobre todo, de que se manipule su imagen pública. Imagúnense la presión superíndice 3N, ser constantemente juzgado, analizado, escudriu más menos ado. Es para volverse loco. Y si a eso le sumamos la intromisión superíndice 3N en la vida privada y la constante especulación superíndice 3N sobre el corazón superíndice 3N, pues apaga y boom monos.
Es como vivir en una pecera gigante donde todos te observan y opinan sobre cada uno de tus movimientos. Fuentes cercanas al actor, ya su copyright, las famosas fuentes cercanas, aseguran que Kerem se siente utilizado por algunas personas de su entorno, que lo ven como un producto y no como un ser humano. Al parecer, hay intereses comerciales y estratu copyrightjicos de True S de algunas de las relaciones que se le han atribuido, y esto lo ha llevado al límite. Lo estu en cosificando convirtió copyright-ndolo en un mero objeto de marketing. Es indignante. Imaginen la frustración superíndice 3n de sentir que tu vida personal se ha convertido en una herramienta para generar dinero y fama a otros. Es como si te hubieran arrebatado tu identidad y te hubieran convertido en un personaje prefabricado. ¿Qué copyright significa esto? Pues que según estas fuentes algunas personas estarán intentando emparejar a Kerem con ciertas figuras públicas para aumentar su popularidad, generar titulares y en última instancia beneficiar sus propios negocios. Y Kerem, que es un hombre inteligente y sensible, se ha dado cuenta de todo esto y estuvo dispuesto a plantar cara. El negocio del corazu superíndice 3n es ese turbio de lo que imaginamos. Hay agencias, managers, publicistas, todo un entramado de intereses creados que giran en torno a la vida sentimental de los famosos. Y en este caso parece que Kerem se ha convertido en el centro de una estrategia comercial muy agresiva. De ahí la frase, mi amor no puede vivir a su. Parece que Kerem estuvo reclamando su derecho a amar libremente, a elegir a la persona que realmente le llena el corazu superíndice 3n, sin presiones ni imposiciones. Y estuvo dispuesto a luchar por ello, aunque eso signifique enfrentarse a personas poderosas y a intereses econu superíndice 3 micos muy fuertes. Es una declaración superíndice 3n de principios, un grito de rebelión superíndice 3n contra el sistema. Kerem estuvo diciendo basta, reivindicando su derecho a decidir sobre su propia vida y a no ser una marioneta en manos de otros. Bravo por u con diéresis copyright L. Pero ¿L es la prueba de todo esto? AQ es donde entramos en terreno pantanoso. No hay pruebas contundentes, documentos filtrados ni grabaciones secretas. Todo se basa en rumores, testimonios anu superíndice 3 nimos y sobre todo, en el comportamiento reciente de Kerem. Es como un culebro superíndice 3n sin guión, donde cada uno interpreta su papel y la verdad se diluye entre las especulaciones. El problema es que en estos casos, la falta de pruebas no significa que no haya gato encerrado. A veces el silencio y la discreción superíndice 3n son las mejores armas para ocultar la verdad. En las últimas semanas el actor ha estado mucho activo en redes sociales, compartiendo mensajes crípticos y reflexiones sobre la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir el corazu superíndice 3n. También Copyright N ha concedido algunas entrevistas en las que ha dejado entrever su descontento con la situación superíndice 3n. Sus redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde libra su particular guerra contra las presiones externas. Cada post, cada tweet, cada story es una indirecta, una llamada de atención superíndice 3n, un intento de comunicarse con sus fans y hacerles partícipes de su lucha. Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, Kerem respondió superíndice 3, estoy soltero y feliz. Pero sobre todo, estoy comprometido conmigo mismo y con mi propia felicidad. No voy a permitir que nadie me diga a que copyright n debo amar ni ceu superíndice 3 mo debo vivir mi vida. Boom. Menudo zasca. Una declaración superíndice 3n de intenciones en toda regla, un pu más menos setazo sobre la mesa. Kerem estuvo dejando claro que su prioridad es su bienestar emocional y que no estuvo dispuesto a sacrificarlo por complacer a nadie. Y por si fuera poco, también Copyright N se ha rumoreado que Kerem ha despedido a su representante y que estuvo buscando un nuevo equipo que lo apoye incondicionalmente y que respete sus decisiones. Esto podrá ser una seu más menos al de que el actor estuvo dispuesto a romper con todo lo que le ata y a empezar de cero. Un cambio de rumbo radical, una apuesta arriesgada pero necesaria. Kerem estuvo buscando rodearse de personas que le entiendan, que le valoren y que le permitan ser con diéresis copyright él mismo, sin imposiciones ni manipulaciones. Pero vamos a analizar un poco ese a fondo el personaje de Kerem Bürsin. No olvidemos que estamos hablando de un actor que ha sabido labrarse una carrera su superíndice 3 lida, tanto en Turquía como en el extranjero. Un hombre que a pesar de su fama y su atractivo, siempre ha mantenido una imagen de sencillez y cercanía.
¿Es posible que todo este revuelo sea simplemente una estrategia de marketing para relanzar su carrera? Ojo que en este mundo nada es lo que parece. Podrá ser que Kerem, consciente de su poder mediúltico, es tu copyright utilizando esta situación superíndice 3n para generar interu copyright S y volver a estar en el candelero. Sin embargo, yo me inclino mu S por la versión superíndice 3n de que Kerem es tú, siendo sincero y que realmente se siente agobiado por las presiones externas. Su lenguaje corporal, sus expresiones, sus silencios, todo apunta a que es tú, atravesando un momento difícil y que necesita liberarse de las ataduras que le impiden ser feliz. Además, no olvidemos que los actores también copyright N son personas, con sentimientos, emociones y necesidades. No son robots programados para complacer a sus fans. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? Pues la verdad, es difícil saberlo con certeza. Pero lo que su parece claro es que el actor es tú dispuesto a luchar por su libertad y por su felicidad, aunque eso signifique ir contracorriente. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, Kerem Bürsin no se rendirá fácilmente. Y esto, amigos míos, es algo que debemos aplaudir. Porque en un mundo donde la imagen lo es todo y donde las presiones son constantes, se necesita mucho coraje para ser uno mismo. Y para defender lo que uno cree. Es un acto de valentua, una lección superíndice 3n de vida. Kerem es tú demostrando que no hay que tener miedo de enfrentarse a las adversidades y que la autenticidad es el mejor camino para alcanzar la felicidad. Personalmente creo que Kerem es tú dando un ejemplo muy importante. Es tú demostrando que la fama y el con diéresis copyright cito no lo son todo, que lo mu es importante es ser fiel a uno mismo y a sus principios. Y eso al final es lo que realmente importa. Un mensaje inspirador para todos aquellos que se sienten atrapados en situaciones similares. Kerem es tú diciendo que no es tú ese solo, que hay esperanza y que siempre se puede luchar por lo que uno cree. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin parece estar en un punto de inflexión superíndice 3n en su vida, sintió copyright dose presionado y manipulado en cuanto a su vida amorosa. Esto lo ha llevado a rebelarse y a defender su derecho a amar libremente, mostrando un mensaje de autenticidad y coraje. Aunque las pruebas son circunstanciales, sus acciones y declaraciones recientes apuntan a una lucha por su libertad y felicidad personal. Un culebro superíndice 3n de la vida real que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o. Y ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright pensu is de todo este escándalo? ¿Creo copyright is que Kerem tiene razón superíndice 3n en revelarse? Pensu is que realmente hay intereses ocultos de True S de sus relaciones. Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber si vosotros también copyright n sentus la misma indignación superíndice 3n que yo ante esta situación superíndice 3n. Y por supuesto, no os olvido copyright is de darle un buen me gusta a este video si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu me ayudu is a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir destapando los secretos del mundo del Spectrum culo. Muchísimas gracias por estar au, por verme y por apoyarme. Os quiero mucho. Hasta el superíndice 3 video. Besos. Y recordad no deju copyright is que nadie os diga ceu superíndice 3 debu copyright is vivir vuestra vida. Sed vosotros mismos y luchad por vuestra felicidad. Adiós superíndice 3s mis amores.